¿Sabías que la prosperidad actual está vinculada a un pacto hecho hace miles de años en Génesis 9? Esta pregunta puede parecer atrevida, pero lo cierto es que muchos que buscan vivir en abundancia, seguridad y crecimiento económico, aún no comprenden que el fundamento de la prosperidad no reside únicamente en técnicas, estrategias o esfuerzos humanos, sino en un pacto eterno que Dios estableció con la humanidad. Un pacto que sigue vigente hoy en día y que tiene un símbolo que has visto innumerables veces en el cielo, el arco iris. El arco iris no es solo un hermoso fenómeno natural ni una coincidencia de la naturaleza. Es la marca visible de una promesa espiritual, un recordatorio constante de que Dios ha sellado un compromiso de fidelidad, protección y continuidad. Y aquí reside la revelación, la prosperidad con sabiduría, aquella que no depende del estado de ánimo de la economía, ni del caos del mundo, se fundamenta en este pacto. Al leer Génesis 9, nos damos cuenta de que el primer paso de Dios después del diluvio no fue solo dar a la humanidad una nueva oportunidad, sino establecer un contrato espiritual de estabilidad y multiplicación. Imagina el escenario: la tierra había sido destruida, todo parecía perdido y el miedo aún persistía en los corazones de Noé y su familia. ¿Qué los sostuvo ante tanta incertidumbre? La palabra de Dios. Él declaró: mientras la tierra exista, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Esta promesa no fue solo para Noé, fue para todas las generaciones. En otras palabras, es para ti y para mí hoy. Esto significa que, independientemente de las circunstancias, siempre habrá un nuevo ciclo, siempre habrá siembra, siempre habrá cosecha, siempre habrá oportunidad de comenzar de nuevo y prosperar. Este es el secreto que muchos ignoran. La prosperidad no nace únicamente del trabajo duro ni de la inteligencia humana, sino de vivir bajo un pacto que garantiza la continuidad. Por eso, tanta gente se esfuerza, se apresura y se agota, pero permanece atrapada en ciclos de escasez. Operan únicamente con la lógica natural y olvidan que existe un pacto espiritual que abre puertas y mantiene la abundancia fluyendo. Cuando conectas con esta verdad, tu mentalidad cambia. Entiendes que la prosperidad no es efímera, no es inestable, no es fruto de la suerte. Se sustenta en la fidelidad de Dios, en el arco iris que Él mismo colocó en el cielo como señal eterna. Ahora, permíteme desafiarte. ¿Cuántas veces has mirado un arco iris y lo has ignorado, pensando que era solo un espectáculo de la naturaleza? Recuerda que cada vez que ves esta señal, el cielo te grita: sigo siendo el mismo Dios del pacto, sigo sustentando la tierra, sigo garantizando que habrá semilla y cosecha. Esta es la base de la prosperidad con sabiduría. Vivir con la certeza de que existe un pacto establecido por Dios que jamás se romperá. Y esta es la promesa para ti hoy, cuando vives bajo este pacto, tu vida ya no está a merced del caos. Pueden surgir crisis, los sistemas pueden fallar, las noticias pueden ser aterradoras, pero quienes están arraigados en el pacto del arco iris siguen prosperando, porque no depende de circunstancias externas, depende de la fidelidad divina. La prosperidad bíblica es vivir con esta certeza en el corazón: Dios prometió, así que puedo seguir adelante. En este video, descubrirás cómo este antiguo pacto sigue siendo la clave para alcanzar la prosperidad hoy. Analicemos juntos Génesis 9 y revelemos cómo el pacto arcoíris no es solo una historia bonita, sino un principio vivo que puede transformar tu vida, tus finanzas, tus relaciones y tu propósito. Al llegar a Génesis 9, encontramos un escenario completamente diferente al que conocemos en Génesis 1, 2 e incluso Génesis 6 y 7. La tierra ya no era el jardín fértil y vital del Edén, ni la sociedad bulliciosa y corrupta que existía antes del diluvio. Todo había sido destruido. El diluvio había aniquilado a toda la humanidad, con la excepción de Noé, su familia y los animales del arca. Imagina mirar a tu alrededor y darte cuenta de que el mundo que conocías ya no existe. Las ciudades habían desaparecido, los campos estaban devastados, los rostros familiares se habían desvanecido. El silencio después de la tormenta era el escenario de un planeta marcado por el juicio,
pero también listo para un nuevo comienzo. Este es el contexto en el que comienza Génesis 9, un nuevo comienzo radical. Y aquí ya encontramos una clave poderosa para la prosperidad. Toda crisis, por grande que sea, siempre abre la puerta a un nuevo comienzo. La escasez, la pérdida y la destrucción no son el final de la historia, sino el comienzo de algo nuevo cuando caminamos bajo la guía de Dios. El diluvio no solo representó juicio, también representó la oportunidad de comenzar de nuevo en un nuevo pacto. Y esto nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre reserva un nuevo ciclo para quienes permanecen fieles. ¿Cuántas veces has enfrentado crisis personales, financieras o espirituales donde parecía que todo había terminado? Quizás has visto negocios derrumbarse, relaciones disolverse y planes que se deshacen. Es como si una inundación hubiera arrasado con sus certezas, dejando solo silencio e incertidumbre. Pero es precisamente en estos momentos que la voz de Dios emerge con más fuerza, recordándonos: yo soy el Dios de los nuevos comienzos. La prosperidad no se basa en la ausencia de crisis, sino en la certeza de que, tras la tormenta, Dios siempre abre un camino para comenzar de nuevo. Noé y su familia se enfrentaron a una tierra completamente vacía, pero también repleta de posibilidades. A partir de entonces, todo lo que se reconstruiría en las generaciones venideras dependería de ellos. Y eso es lo que hace de Génesis 9 un pasaje tan poderoso. Nos muestra que la prosperidad con sabiduría no se trata solo de multiplicar lo que ya existe, sino de creer en el poder de Dios para crear algo nuevo cuando todo parece estar acabado. Este es un principio espiritual que se aplica directamente a tu vida. Quizás estés en un momento de nuevos comienzos, donde sientes que has perdido mucho, o incluso todo. Quizás mires tu presente y veas una tierra devastada, deudas, relaciones rotas, oportunidades perdidas. Pero, como Noé, necesitas ver más allá de la destrucción, porque donde el mundo ve ruinas, Dios ve semillas. Donde el mundo ve el fin, Dios ve la oportunidad de construir algo aún más grande, más sólido y más próspero. La prosperidad bíblica exige esta visión. No se trata de negar la crisis ni de ignorar el dolor, sino de creer que Dios se especializa en transformar situaciones desesperadas en entornos de abundancia. El mismo Dios que abrió un arco iris sobre una tierra devastada es el Dios que puede abrir nuevas puertas en tu vida. Y así como la familia de Noé fue llamada a vivir bajo un nuevo pacto, tú también estás llamado hoy a vivir bajo el pacto eterno de prosperidad que Dios ofrece. Y hay algo aún más profundo. El nuevo comienzo de Noé no se construyó solo, no solo sobrevivió al diluvio, sino que trajo consigo a su familia. Esto demuestra que la prosperidad que surge en tiempos de crisis no es solo individual, sino colectiva. Lo que Dios estaba haciendo en Génesis 9 no era solo bendecir a Noé, sino restablecer una generación entera a través de él. En eso consiste la prosperidad con sabiduría. Comprender que tus nuevos comienzos tienen un impacto más allá de ti, alcanzando tu hogar, tus descendientes y tu legado. Por lo tanto, al contemplar este escenario postdiluviano, no solo vean destrucción, vean la oportunidad de un nuevo comienzo, cimentado sobre un pacto. Vean la oportunidad de escribir una nueva historia, de sembrar nuevas semillas, de construir una vida basada no en el caos, sino en la promesa. Porque la prosperidad bíblica no nace en entornos perfectos, sino en corazones que eligen confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. Y esto es exactamente lo que Génesis 9 comienza a enseñarnos, que el final de una temporada puede ser el comienzo de la mayor abundancia de tu vida. El diluvio terminó, el caos pasó, y el arco iris en el cielo fue prueba de que Dios estaba anunciando una nueva era de prosperidad. En medio del silencio de una tierra devastada, la primera palabra que resuena de la boca de Dios en Génesis 9 es una palabra de vida, crecimiento y futuro. Sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. No era una sugerencia, ni un simple consejo, era un mandato divino, y este mandato conlleva un principio fundamental de prosperidad. El deseo de Dios nunca fue que la humanidad viviera en escasez, sino en multiplicación. Detente y piensas, la tierra había sido destruida, no había ciudades,
ni cultivos organizados, ni riqueza acumulada. El escenario era de renovación completa, y, aún así, Dios dirige una palabra de abundancia a Noé y su familia. Esto revela algo extraordinario. La prosperidad no depende del entorno externo, sino de la bendición que descansa sobre nosotros. No importa si el entorno circundante parece vacío o carente de recursos. Cuando Dios dice multiplíquense, la multiplicación se hace inevitable. La primera bendición de Génesis 9 es un decreto espiritual que aún resuena en nuestras vidas hoy. Dios no quiere que vivamos simplemente sobreviviendo, simplemente existiendo, simplemente remendando historias rotas. Nos llamó a dar fruto, a crecer, a multiplicarnos en todas las áreas, en nuestra vida espiritual, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro propósito. Esta es la base de la prosperidad con sabiduría, no acumular por acumular, sino multiplicarnos según el plan divino. El secreto aquí es comprender que dar fruto no es solo un acto natural, sino espiritual. Un árbol solo da fruto porque está conectado a una raíz sana. De igual manera, la vida humana solo da fruto cuando está arraigada en Dios. La prosperidad no es fruto de un esfuerzo desconectado, sino de la alineación. Por lo tanto, cuando Dios le da este mandato a Noé, le está diciendo: no estás solo en este nuevo comienzo, estoy contigo, y mi pacto garantiza que la semilla que siembres producirá. Esto nos trae una poderosa reflexión para hoy. ¿Con qué frecuencia observamos nuestras circunstancias y pensamos: no puedo crecer ahora, no es momento de multiplicarme, necesito esperar a que la situación mejore? Pero la primera bendición de Génesis 9 nos muestra que no necesitamos un entorno perfecto para prosperar. Lo que necesitamos es la palabra correcta, y esa palabra ya ha sido dada por Dios: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y note un detalle: Dios no solo dijo vivan o susténtense, sino que dijo llenen la tierra. Esta expresión revela un llamado a la expansión. La prosperidad con sabiduría no es limitada, ni restringida, ni pequeña. Es expansiva, es generosa, es capaz de llenar los espacios que la rodean. Esto significa que su vida, cuando está alineada con el pacto de Dios, no solo los bendice a ustedes, sino también a su familia, su negocio, su comunidad e incluso a las generaciones futuras. Noé se encontraba ante un planeta vacío. Todo necesitaba ser reconstruido. La tarea parecía imposible, pero la promesa estaba sobre él, la multiplicación. Y lo mismo ocurre con nosotros. A veces vemos los desafíos y nos sentimos pequeños comparados con la magnitud de lo que hay que hacer. Pero la prosperidad no depende de la magnitud de la tarea, depende de la grandeza de la promesa. Cuando Dios dice fructificad, ya está liberando en nosotros la capacidad de producir, de avanzar, de prosperar. Este orden de multiplicación también revela un principio espiritual de legado. Cuando das fruto, dejas algo más allá de ti mismo. Al multiplicarte, te aseguras de que lo que empezó en tus manos no termine contigo, sino que perdure por generaciones. Y esta es la verdadera riqueza. No solo tener, sino transferir. No solo disfrutar, sino dejar una huella que continúa creciendo incluso después de tu partida. Esto es la prosperidad con sabiduría, una vida que no solo se sostiene, sino que se expande, que da fruto, que multiplica valores, recursos, conocimiento y fe. Una vida que deja un legado, y quizás esta sea precisamente la palabra que necesitabas escuchar hoy. Quizás estés en un momento de incertidumbre, sintiéndote como Noé ante una tierra vacía, pero el mandato divino sigue resonando: fructificad y multiplicaos. Esta palabra es para ti. No importa el caos que hayas experimentado, no importan las pérdidas, no importa el contexto, la bendición de Dios es más fuerte que cualquier circunstancia, y cuando Él desata la multiplicación, ningún sistema, ninguna crisis, ninguna limitación puede detenerla. Por lo tanto, acepta esta verdad: tu vida fue hecha para dar fruto. Llevas en ti el ADN de la multiplicación divina, y cada vez que siembras con fe, trabajas con propósito y honras el pacto de Dios,
activas este principio que transforma los espacios vacíos en entornos fértiles y llenos de abundancia. Al leer Génesis 9, nos damos cuenta de que Dios no solo trataba con Noé como individuo, sino con toda la humanidad a través de él. Tras el diluvio, Dios establece un nuevo fundamento, un nuevo ciclo y, sobre todo, un nuevo pacto. Y aquí reside una clave poderosa. La prosperidad bíblica no es un don aislado, restringido a una persona o una generación, sino una promesa generacional. Dios no dijo, Noé, solo a ti te bendeciré. Dijo, establezco mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti y con todo ser viviente. Esto significa que el pacto hecho no terminó con Noé, sino que se extendió a sus hijos, nietos y a toda la humanidad que vendría después. La prosperidad del pacto es colectiva y expansiva. Esta verdad nos enseña que la riqueza con sabiduría no se mide solo por lo que logras para ti mismo, sino por el legado que dejas a quienes te siguen. La verdadera prosperidad no termina con tu generación, se multiplica, se transfiere y se manifiesta en tus descendientes. Y esto es algo que debemos entender, mientras el mundo predica una riqueza individualista, centrada en la acumulación inmediata y egoísta, la Biblia nos revela una prosperidad que se extiende por generaciones. Cuando vives en armonía con Dios, las semillas que siembras hoy con fe, obediencia y generosidad se convierten en árboles que darán sombra, alimento y protección a los que están por nacer. Esta es la diferencia entre la riqueza temporal y la prosperidad eterna. Noé recibió una tierra vacía, pero llena de potencial. El pacto que Dios estableció garantiza que esta nueva etapa de la humanidad no estaría marcada por la destrucción, sino por la multiplicación. Y esto demuestra que Dios no solo restaura, sino que también proyecta el futuro. Su fidelidad no se limita al presente, se extiende a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La promesa de prosperidad no es solo para que la coseches, sino para que la disfruten quienes vengan después. Nótese que esta lógica aparece en toda la Biblia. Abraham fue bendecido, pero Dios dejó en claro que sus descendientes heredarían la tierra. David fue ungido, pero Dios dijo que su linaje tendría un trono eterno. La prosperidad de un hombre o una mujer de Dios nunca se limita a su tiempo. Se expande como un río que llega a lugares y generaciones más allá de su vista. Este es el modelo de prosperidad que Génesis 9 nos revela, una prosperidad cimentada en un pacto inquebrantable, incluso cuando las circunstancias cambian. ¿Y cómo se aplica esto a nuestra realidad actual? Muchos viven a corto plazo, centrados solo en satisfacer sus propias necesidades. Pero cuando comprendes la prosperidad bíblica, tu perspectiva cambia. Empiezas a tomar decisiones financieras, espirituales y relacionales pensando no solo en el presente, sino en el futuro. Inviertes no solo en ganar dinero, sino en dejar una herencia, y no me refiero solo a bienes materiales, sino también a principios, valores, fe, sabiduría, riquezas eternas que sustentan a toda una generación. La prosperidad generacional también significa protección. El pacto de Dios con Noé garantizó que un diluvio nunca más destruiría la tierra entera. Esta no fue solo una promesa para Noé, sino para todos los que nacerían después de él. De igual manera, cuando caminas en obediencia, tu vida se convierte en una cobertura espiritual para tu familia. Tus hijos, nietos y descendientes cosechan de la sombra de tu fidelidad. Caminan bajo la protección del pacto que has elegido honrar. Y quizás pienses, pero mi familia no recibió esta herencia, no recibí nada de las generaciones anteriores. Entonces, recuerda esto, en Cristo, puedes ser el Noé de tu linaje, puedes ser quien decida honrar el pacto y marcar el comienzo de un nuevo ciclo de prosperidad para quienes vengan después de ti. Siempre hay que empezar, siempre hay que ser el primero, y cuando asumas este rol, generaciones enteras se verán impactadas por lo que Dios hará a través de ti. Por lo tanto, no limites tu visión de prosperidad al presente. Recuerda que cada vez que siembras en el altar, cada vez que honras a Dios, cada vez que decides obedecer, estás firmando un pacto con el que no se romperá, sino que sostendrá a tus seres queridos y a todos los que vendrán. En Génesis 9,
Dios no solo le hizo una promesa a un hombre, estableció un pacto para todas las generaciones. Y esto nos muestra que la prosperidad con sabiduría no solo construye una vida, sino un legado. En Génesis 9, encontramos uno de los símbolos más poderosos de toda la Biblia, el arco iris. Después del diluvio, cuando Noé y su familia regresaron a tierra firme, Dios no solo estableció un pacto con palabras, sino que también selló esa promesa con una señal visible en el cielo. Desde ese momento, el arco iris se convirtió en la marca eterna de la fidelidad divina. No fue un simple fenómeno atmosférico ni un espectáculo de colores, sino un recordatorio espiritual de que Dios jamás rompería el pacto que hizo con la humanidad. Y aquí reside la clave de la prosperidad con sabiduría. Todo crecimiento sólido y duradero surge de la confianza en un pacto, no solo del esfuerzo humano. El arco iris señala esta verdad. No importa cuántas veces las nubes oscuras cubren el cielo, en algún momento, la luz irrumpe en el cielo y revela los colores de la promesa. Esto también sucede en las vidas, las crisis, las dificultades y los desafíos pueden oscurecer el panorama, pero quienes viven bajo la alianza saben que la fidelidad de Dios siempre tendrá la última palabra. Piensa en lo que esto significó para Noé y su familia. Acababan de vivir la experiencia más traumática de la humanidad. Habían presenciado la destrucción total de la tierra, perdido todo lo que conocían y vivido con incertidumbre y miedo dentro del arca durante meses. Y ahora, ante un nuevo comienzo, Dios coloca un recordatorio diario en el cielo: soy fiel, no volveré a destruir. Pueden seguir adelante porque están bajo mi promesa. El arco iris no era solo un consuelo emocional, era una garantía espiritual de prosperidad futura. Este principio sigue vigente hoy. La prosperidad bíblica no se basa en la inestabilidad, sino en la confianza. Mientras muchos se desesperan ante las noticias, mientras el mundo se deja llevar por el miedo, quienes están arraigados en el pacto ven el arco iris en medio de la tormenta. Quienes tienen esta visión no se paralizan ante las crisis, porque saben que hay una promesa mayor que sustenta sus vidas. Y aquí hay un detalle interesante: el arco iris aparece precisamente después de la lluvia, cuando la luz del sol brilla a través de las gotas de agua. Esto nos enseña que la belleza de la promesa solo se revela después de la tormenta. A menudo, es en medio de las dificultades que vemos con mayor claridad el cuidado y la fidelidad de Dios. Es precisamente después de períodos de dolor y escasez que Él nos recuerda que su pacto permanece intacto. Al igual que para Noé, el arco iris sobre su vida es un mensaje de que lo peor ya pasó y que le espera un futuro de multiplicación y abundancia. En el viaje espiritual, el símbolo cobra aún más profundidad. Nos recuerda que la prosperidad con sabiduría no depende de las circunstancias, sino de las convicciones. Al contemplar el arco iris, contemplas un pacto eterno, y al comprender esto, vives con una mentalidad diferente. No te dejas dominar por el pánico económico, la incertidumbre del mercado ni la inestabilidad mundial, porque tu confianza no está en los sistemas humanos, sino en la fidelidad de Dios. Esta confianza es lo que diferencia la prosperidad bíblica de la prosperidad mundana. La riqueza mundana puede desaparecer con una crisis, un desplome del mercado o la inestabilidad financiera. Sin embargo, la prosperidad del reino se sustenta en una promesa inquebrantable. Es como un arco iris, puede tardar en aparecer, pero cuando lo hace, es un recordatorio de que el cielo sigue en control. Ahora piensa, ¿cuántas veces has visto un arco iris y no te has dado cuenta de que era un mensaje del cielo para ti? ¿Cuántas veces, en medio de las tormentas de la vida, Dios ha puesto señales ante tus ojos para recordarte que Él permanece fiel? El problema es que muchos miran, pero no ven. Tratan el arco iris como algo común y natural, cuando en realidad es un sello espiritual. Cuando aprendes a ver más allá de lo visible, tu fe se fortalece y tu prosperidad se alinea con la promesa. Noé y sus descendientes necesitaban este recordatorio constante. Estaban iniciando una nueva era, pero aún cargaban con el trauma del diluvio. Al igual que nosotros, a menudo cargamos con las cicatrices de crisis, miedos e inseguridades pasadas. Por eso Dios coloca señales visibles a lo largo de nuestro camino,
para recordarnos que nunca falta a su palabra. El arco iris era el sello de que la tierra continuaría, de que la cosecha nunca cesaría, de que la abundancia estaba garantizada. Y este es el mensaje para ti hoy: no camines con miedo, camina en pacto. Cada vez que las circunstancias intentan paralizarte, recuerda el arco iris. Es el símbolo de que el cielo está comprometido con tu prosperidad. No una prosperidad vacía, sino una prosperidad con sabiduría, basada en la fidelidad de un Dios que nunca falla. Por lo tanto, el mayor secreto revelado en Génesis 9 es este: la verdadera prosperidad nace de la confianza en un pacto inquebrantable, y cuando eliges vivir bajo este pacto, el cielo se convierte en tu fuente, y tu vida comienza a reflejar los colores de la promesa. En Génesis 9, después del diluvio, una de las promesas más poderosas que Dios da a la humanidad es la seguridad de que nunca más destruiría la tierra con agua. Este pacto no fue solo una promesa de preservación del medio ambiente, sino un fundamento espiritual que revela cómo la verdadera prosperidad se sustenta en la seguridad y la estabilidad que provienen de Dios mismo. Consideren la escena: Noé y su familia salieron del arca y contemplaron un mundo silencioso, completamente renovado tras la tormenta. Aún quedaban rastros de caos, recuerdos de pérdida, miedo a lo que pudiera volver a suceder. Habían presenciado la furia de las aguas que lo arrasaban todo y, naturalmente, podían vivir con el trauma y la inseguridad de un nuevo juicio. Pero fue en ese momento que Dios se levantó y declaró: nunca más será exterminada toda carne por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio para destruir la tierra. Estas palabras no solo fueron un alivio emocional, sino un fundamento espiritual para que toda la humanidad avanzara sin temor. Y aquí está la lección: la prosperidad bíblica no se trata solo de multiplicar posesiones, sino de construir una vida sobre la roca de la protección divina. La prosperidad sin seguridad es una ilusión. La riqueza sin paz es esclavitud, pero la prosperidad con sabiduría implica paz, estabilidad y la certeza de que lo que construyes no se destruirá de la noche a la mañana. Eso es exactamente lo que Dios estaba estableciendo en Génesis 9. Él sabía que para que la humanidad prosperara plenamente, era necesario eliminar el miedo constante a la destrucción, y cuando este miedo desaparece, florece la confianza. La prosperidad empieza a dar frutos en un entorno donde reina la paz, porque la mente y el corazón son libres para crear, expandirse y construir. Observa cómo esto aplica a tu vida hoy. ¿Cuántas personas viven acumulando, pero sin disfrutarlo? Crean negocios, acumulan recursos, adquieren riqueza, pero duermen atormentados, inseguros, atrapados por el miedo a perder. Esto no es prosperidad, es ansiedad, y la prosperidad bíblica nos enseña que no basta con tener. Debemos vivir en paz, no basta con acumular. Debemos confiar en que Dios nos sustenta. La promesa de protección y sustento es tan poderosa porque transforma la base de nuestra seguridad. No se encuentra en el mercado, el gobierno, el sistema financiero ni en las circunstancias externas. Se encuentra en el carácter de Dios. Cuando le dijo a Noé que nunca más destruiría la tierra, le aseguró a la creación su fidelidad. Esto significa que, incluso en tiempos de caos, crisis o incertidumbre, el pacto permanece firme. La prosperidad con sabiduría es vivir con esta convicción: nada puede robarnos el sustento y la protección que provienen de Dios. Otro punto importante es que esta promesa no fue solo para Noé, sino para todos sus descendientes. Esto nos muestra que la seguridad de la prosperidad bíblica es generacional. Al elegir vivir bajo este pacto, siembras estabilidad no solo para ti, sino también para quienes vendrán después de ti, tus hijos y nietos. Caminarán en una tierra que ha sido bendecida por la promesa de continuidad, y esto es un reflejo de la riqueza espiritual que supera la material. Y aquí hay un poderoso secreto espiritual. Cuando confías en la protección de Dios, el miedo no te paraliza. Avanzas, tomas decisiones, construyes, inviertes y sueñas, porque sabes que tu vida no está a merced del azar. La paz que trae la promesa es el combustible de tu prosperidad. Por eso Noé pudo seguir adelante, plantar,
multiplicarse y establecer su familia. Sabía que lo peor había pasado y que el futuro estaba seguro en las manos de Dios. Ahora, incorpora esto a tu realidad. Quizás vivas en tiempos de incertidumbre, preocupado por el mañana, con miedo a lo que pueda suceder con tus finanzas, tu familia o tus proyectos. Génesis 9 llega como un mensaje directo del cielo: estás protegido por mi pacto. Yo soy el Dios que sustenta la tierra, y soy el mismo que sustenta tu vida. Esta promesa es el antídoto contra la ansiedad y la clave para experimentar la prosperidad plena. Por lo tanto, no dejes que el miedo domine tus decisiones. Camina con la convicción de que la prosperidad bíblica no solo implica abundancia, sino también seguridad. Y la mayor riqueza que puedes tener es la paz que proviene de saber que estás bajo la protección divina. Quienes comprenden esto construyen sin miedo, siembran con esperanza y cosechan con alegría, sabiendo que sus vidas están protegidas por un Dios que nunca falla. Al avanzar en Génesis 9, nos damos cuenta de que la promesa de multiplicación no vino aislada. Dios no solo dijo, fructificad y multiplicaos, también nos dio una responsabilidad: gobernar y cuidar la creación. Este detalle es esencial porque nos muestra que la prosperidad bíblica nunca se trata solo de crecimiento, sino de una administración sabia. La multiplicación sin responsabilidad puede convertirse en destrucción. El crecimiento sin propósito puede convertirse en desperdicio, pero cuando la multiplicación va acompañada de responsabilidad, nace la verdadera riqueza con sabiduría. Noé y sus hijos recibieron autoridad sobre la tierra. Dios declaró que su temor recaería sobre los animales, que la creación estaría sujeta al dominio humano. En otras palabras, el Señor no solo prometía abundancia, sino una misión de liderazgo. Y aquí reside la lección espiritual: toda prosperidad conlleva responsabilidad. La prosperidad no se trata solo de acumular riquezas o disfrutar de bendiciones, sino también de administrar fielmente lo que Dios pone en tus manos. Este es un punto crucial que diferencia la prosperidad bíblica de la prosperidad del mundo. Mientras que el mundo ve la riqueza simplemente como posesión, Dios la ve como administración. Él nos ve como administradores, cuidadores y administradores de nuestros recursos espirituales, emocionales y financieros. El dinero que recibes, los talentos que posees, las oportunidades que surgen, todo esto no es solo para tu beneficio, sino para que sea administrado de manera que produzca fruto para el reino. Y aquí está el secreto: Dios no multiplica lo que desperdicias, multiplica lo que administras con sabiduría. Por eso Jesús, en sus parábolas, elogió a los siervos que supieron multiplicar sus talentos y condenó a quienes los enterraron por miedo o descuido. La prosperidad con sabiduría requiere la conciencia de que todo lo que tenemos nos ha sido confiado por Dios y debemos cuidarlo con responsabilidad. Noé había presenciado la destrucción causada por el pecado de la humanidad. Ahora, ante una tierra renovada, él y sus hijos no podían repetir sus errores anteriores. La multiplicación no solo debe ser numérica, sino también cualitativa. Familias viviendo en alianza, generaciones honrando principios y sociedades administrando bien lo que Dios les ha dado. Esta es la mentalidad de la prosperidad con propósito, crecimiento, pero crecimiento responsable. Y esto se conecta directamente con nuestro presente. Vivimos en una época en la que muchos desean prosperar rápidamente, pero pocos quieren asumir la responsabilidad de cuidar lo que reciben. Muchos desean abundancia, pero no quieren rendir cuentas. Quieren riqueza, pero no quieren disciplina. Pero la Biblia lo deja claro: la verdadera prosperidad requiere gobernanza. Si no controlas tus emociones, tus finanzas, tu tiempo, tus relaciones, no tiene sentido pedir más, porque más puede convertirse en una carga y arruinarte. Génesis 9 nos recuerda que la prosperidad es un llamado a la administración. Multiplicar implica expandir negocios, familias y legados, pero también implica la responsabilidad de mantener el orden, la justicia y la fidelidad. Y esto comienza desde dentro. Solo puedes gobernar desde fuera cuando aprendes a gobernar desde dentro. La verdadera riqueza con sabiduría comienza con el autocontrol,
la disciplina, la visión y un sentido de propósito. Dios no solo nos llama a disfrutar, sino a cuidar. Él nos provee recursos porque confía en que los administraremos según sus principios. Por lo tanto, la clave es comprender que cada bendición que recibes conlleva una misión. Tu prosperidad no es solo tuya, está conectada con la vida de los demás, con el impacto que generas, con el legado que dejas. Quizás le pides a Dios que multiplique tu vida, tu negocio, tu familia, pero la pregunta que debes responder es, ¿estás preparado para gestionar lo que Él te dará? Porque la multiplicación sin responsabilidad puede convertirse en caos, pero la multiplicación con sabiduría se convierte en un legado. Al hombre se le ha dado autoridad, pero con ella viene la responsabilidad de gobernar y cuidar. Este es el equilibrio de la prosperidad bíblica. No se trata solo de tener más, sino de ser fiel en lo mucho y en lo poco, en los comienzos y en las expansiones, en el presente y en el futuro. Quienes comprenden este principio prosperan de forma sólida y duradera, con un impacto para generaciones. En Génesis 9, el pacto que Dios hizo con Noé y sus descendientes no solo fue una promesa de bendiciones incondicionales, sino también una invitación a la obediencia. Esto es fundamental para comprender la prosperidad bíblica. La plenitud de la promesa está directamente relacionada con la obediencia a los principios divinos. La prosperidad sin obediencia es como un árbol sin raíces, puede florecer por un tiempo, pero no tendrá el sustento necesario para perdurar. Cuando Dios declara que nunca más destruirá la tierra con agua y establece el pacto visible a través del arco iris, también da instrucciones. Entre ellas se encuentran el mandato de ser fructíferos, multiplicarse y gobernar responsablemente, así como principios claros de respeto por la vida y reverencia al Creador. Esto nos muestra que la prosperidad con sabiduría no se trata solo de disfrutar de las bendiciones, sino también de honrar los límites y las directrices que Dios ha establecido. La obediencia es la llave que abre la puerta a la abundancia, no porque Dios requiera nuestro esfuerzo para actuar, sino porque los principios espirituales funcionan como leyes universales. Así como la gravedad no deja de existir porque alguien la ignore, los principios de Dios tampoco cambian. Quienes obedecen experimentan el flujo de la prosperidad. Quienes la ignoran sufren las consecuencias de vivir desconectados de la fuente. Vea cómo esto se manifiesta en la práctica. Noé y sus hijos recibieron un nuevo comienzo, pero debían vivir dentro del pacto. La prosperidad de esa generación estaba garantizada no solo por el favor divino, sino también por su obediencia. De igual manera, muchos hoy desean la multiplicación, anhelan la abundancia y piden prosperidad, pero no están dispuestos a alinear sus vidas con los principios de Dios, y sin obediencia, no hay cumplimiento de la promesa. Es importante entender que la obediencia no es una carga, es protección. Cuando Dios impone límites, no restringe nuestra libertad, sino que preserva nuestra prosperidad. El pacto de Génesis 9 es un ejemplo de ello. Dios libera la multiplicación y la abundancia, pero también nos guía para que esta prosperidad no se pierda en el caos de la desobediencia. Lo que Él desea es que la riqueza se sustente en la fidelidad, para que no se convierta en destrucción. Y este principio es tan relevante hoy como lo fue entonces. ¿Con qué frecuencia vemos personas que adquieren riquezas, pero sin una base espiritual, sin alinearse con los principios de Dios, y terminan perdiéndolo todo? Esto sucede porque la prosperidad sin obediencia es insostenible. El mundo puede llamarlo éxito, pero el reino lo llama ilusión. La verdadera prosperidad es el fruto de una vida obediente a la palabra, donde cada decisión se toma con reverencia a la voz de Dios. Jesús confirmó este mismo principio cuando dijo: todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prosperidad de la casa no residía solo en su belleza, sino en la obediencia a los cimientos. Así también, en Génesis 9, la prosperidad de la nueva humanidad no residía solo en la promesa del arco iris, sino en el compromiso de vivir en obediencia al Dios que estableció el pacto. Y aquí hay un poderoso secreto espiritual: la obediencia libera favor. No porque Dios esté negociando bendiciones,
sino porque la obediencia nos pone en el camino de la promesa. Cuando obedecemos, alineamos nuestras vidas con el fluir natural de la prosperidad divina. La obediencia no es religión fría, es la confianza práctica de que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Quizás hoy estés orando por prosperidad en algún aspecto de tu vida, finanzas, familia, salud, relaciones. La pregunta que debes hacerte es, ¿estoy alineado con los principios de Dios en este aspecto? Porque donde hay obediencia, hay plenitud. Donde hay resistencia, hay bloqueo. La prosperidad no es solo pedir, es obedecer. Noé es un claro ejemplo de esto. Obedeció al construir el arca, incluso sin comprender. Obedeció al esperar hasta el momento de partir, aunque quería actuar antes. Obedeció al construir el altar, incluso antes de comenzar a reconstruir su vida, y cada acto de obediencia se convirtió en una puerta de entrada a la prosperidad para él y sus descendientes. Por lo tanto, comprendan, la prosperidad del pacto siempre ha estado y siempre estará ligada a la obediencia. No hay plenitud sin sumisión, no hay abundancia sin alineación. La prosperidad con sabiduría surge cuando decides vivir según los principios del cielo, y no solo según los deseos terrenales. Al leer Génesis 9, no nos encontramos solo con una historia antigua, sino con un código espiritual que sigue vigente hoy en día. El pacto que Dios estableció con Noé no terminó con él. Es un fundamento eterno para todos aquellos que desean vivir con prosperidad y sabiduría en cualquier época y situación. La gran pregunta es, ¿cómo podemos aplicar este principio hoy, en medio de las prisas, las presiones financieras, las crisis globales y la búsqueda incesante de seguridad y abundancia? La primera aplicación profética es vivir bajo un altar. Antes de que Dios estableciera el pacto, Noé construyó un altar al Señor. Esto nos muestra que toda verdadera prosperidad nace de la devoción. El altar es un lugar de entrega, de rendición, de reconocer que toda provisión proviene de Dios. Hoy, tu altar puede ser el tiempo que dedicas a Dios, tu vida de oración, tu dedicación a escuchar y obedecer la palabra, tu disposición a poner el reino en primer lugar. La prosperidad bíblica no comienza con el trabajo humano, sino con la dependencia del cielo. En segundo lugar, la aplicación implica honra. Noé no solo recibió bendiciones, sino que respondió a Dios con honor. Y este es un principio que perdura: quienes honran, abren los cielos. Honrar no es solo un acto religioso, es un estilo de vida. Honras a Dios cuando administras tus recursos fielmente, cuando priorizas el reino, cuando tratas a tu familia con respeto y cuando cumples tus compromisos con integridad. La prosperidad no está ligada a fórmulas mágicas, sino a una vida de honor, que se convierte en un testimonio ante el cielo y la tierra. Otro aspecto es la generosidad. Génesis 9 nos recuerda que el pacto no era solo individual, sino colectivo y generacional. La prosperidad bíblica nunca es egoísta. Sirve no solo para satisfacer deseos personales, sino para bendecir a otros, sustentar familias, apoyar causas e invertir en propósitos eternos. Ser generoso es aplicar el pacto de Génesis 9 al presente. Comprendes que lo que recibes es una semilla que debe ser multiplicada y compartida. Quienes cierran las manos pierden el flujo de la bendición. Quienes las abren, amplían el alcance de la prosperidad. Y finalmente, la fe. El arco iris fue colocado como señal visible de la promesa, pero Noé y su familia necesitaban creer que, incluso sin verlo a diario, la palabra de Dios seguía vigente. Esto es la fe, confiar en el pacto incluso cuando el cielo parece nublado. Hoy, la fe sigue siendo el elemento que sustenta la prosperidad con sabiduría. Es el combustible que nos impulsa a sembrar cuando no vemos cosecha, a perseverar cuando no vemos resultados y a permanecer firmes cuando todo parece incierto. La aplicación profética del Génesis 9 es clara. La prosperidad bíblica sigue requiriendo un altar, honor, generosidad y fe. Esto significa que tu vida debe construirse sobre estos pilares. Cuando construyes altares de devoción, vives con honor en todo lo que haces, practicas la generosidad y mantienes tu fe firme en la promesa. Vives bajo el mismo pacto que Dios estableció hace miles de años.
El mundo intenta ofrecer prosperidad rápida, basada en atajos, acumulación egoísta y resultados inmediatos. Pero el pacto de Génesis 9 nos muestra que la prosperidad sólida se construye sobre un pacto. Esto es lo que garantiza no solo abundancia, sino también paz, seguridad y un legado. La riqueza del reino no termina contigo, fluye a través de ti, y esta es la gran aplicación para hoy: prospera bajo el pacto, no vivas guiado por el miedo, sino por la promesa. No bases tu seguridad en las circunstancias, sino en el Dios que hizo brillar el arco iris como señal de que nunca falta a su palabra. El pacto de Génesis 9 no es un recuerdo lejano, es un fundamento eterno, y cuando decides alinear tu vida con este pacto, descubres que la prosperidad con sabiduría no solo es posible, sino inevitable. Quienes viven bajo el pacto del arco iris disfrutan de una prosperidad que el caos no puede destruir. Esta es la diferencia entre quienes confían en el sistema y quienes confían en el pacto. El sistema puede fallar, el mundo puede desmoronarse, pero el pacto de Dios es inquebrantable. Esto fue lo que sostuvo a Noé, lo que garantizó un futuro para sus descendientes, y esto sigue siendo el fundamento de su prosperidad hoy. Y quiero escuchar de ti. Declara en los comentarios: quiero vivir la prosperidad del pacto. Esta frase no es solo una interacción, es una activación. Es una declaración pública de que eliges vivir bajo la promesa, no bajo el miedo. Estoy seguro que este contenido te ha llamado la atención. Entonces dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio de esta serie. Además, compártelo con alguien que necesite esta revelación, porque lo que exploramos aquí puede transformar vidas y destinos. Y no termina ahí. En el próximo episodio, sobre Génesis 10, profundizaremos en una poderosa revelación sobre las naciones, la herencia y la expansión, y comprenderemos cómo Dios conecta la prosperidad con la identidad y el legado. No te lo pierdas. Bendiciones.